¿Son reales las historias de encuentros con gigantes? ¿Existe evidencia que indique que estos relatos son algo más que simples leyendas? Acompáñame a descubrirlo. Vamos primero con el caso de Andrew Dawson. Para quien no sepa, Andrew Dawson era un usuario promedio de redes sociales. Específicamente a él le gustaba compartir ciertas cosas en la plataforma TikTok. Desde cosas cotidianas de su vida, momentos jugando con su perro, videos sobre su hija, etc. Toda esta historia comienza el 9 de abril del año 2022, exactamente hace, días más, días menos, hace 2 años, cuando Andrew se vuelve viral, ya que comparte en esta red social un video en el que se le ve manejando hacia una montaña conocida como Whistler's Peak, en Alberta, Canadá. Whistler's Peak en Alberta, Canadá. Este es otro de los puntos que hay que subrayar y que vamos a tener bien claros. La historia de Andrew Dawson ocurre en Canadá, el vecino de nuestro vecino del norte, parte de América, en Canadá, en Alberta, Canadá. Bueno, él estaba pasando por este lugar cuando sobre la montaña observa y graba lo que él describe como una forma humanoide encima de esta montaña. Y además, Andrew afirma que lo que graba es un gigante. Vamos a ver este primer video, por favor, y vamos a adentrarnos poco a poco en esta historia. Bueno, dice que hay una persona ahí, perdón, a ver si no nos cae el copyright por la canción que estaba ahí de fondo. Pero bueno, ahí está, lo pueden ver. Ahorita vamos a ver unos acercamientos, si están viendo esto en su celular, para que podamos saber a qué se refería. Quiero que presten mucha atención en 2 cosas. 1, el hecho de que no se mueve este gigante. Y la segunda, el ángulo desde el cual Andrew graba a este supuesto gigante. Por favor, es muy importante porque va a haber una evidencia más adelante donde él graba la misma montaña y no se ve el gigante. Por favor, fíjense muy bien en el ángulo desde el que se graba esta primera evidencia, y también el hecho de que aquello que está allá arriba no se mueve. Bien importante. Ahí está, lo podemos ver, no se mueve, simplemente está ahí detenido. Si fuera, pues no sabemos qué, pero bueno, supuestamente es un gigante, vamos a pensar que lo es, pues no se está moviendo. Bueno, el 11 de abril, durante el día, Andrew sube otro video mostrándole a sus seguidores lo lejos que está el lugar donde grabó el gigante y lo difícil que es mantener el enfoque de la cámara de su celular, porque en los comentarios lo criticaban porque la toma se mueve, pero vean qué lejos está y obviamente pues era muy complejo, ¿verdad? En tono de broma, Andrew comenta que si su video se vuelve viral, alguien debería llevarlo en helicóptero hasta la cima de la montaña para descubrir a este gigante. Ese mismo 11 de abril, durante la noche, Andrew sube un video donde, sorprendido, menciona que su video del gigante en efecto se volvió viral. Nuevamente invita a alguien a que le ayude a llegar a la cima con un helicóptero, o incluso pues haciendo un llamado a alguna empresa que cuente con uno y que se lo facilite para llegar a la cima. En un momento, incluso Andrew comenta que estaría dispuesto a pagarlo. El 12 de abril del 2022, Andrew nos muestra un nuevo video del lugar donde graba al gigante con la intención de demostrar que aquello que filmó la vez pasada ya no estaba ahí. Ojo, la referencia del lugar desde donde graba, vean, a donde vuelve a grabar la siguiente toma. Muy importante. Además, hace una acotación importante en este siguiente video. Dice haber hablado con algunos lugareños que le informaron que lo que vio es algo que regularmente va y viene, un gigante. Vamos a ver este siguiente video, por favor.
Okay, I'm gonna use this as a Ahí están los subtítulos, to try to keep it steady for you guys. And it's not even there anymore, too. Vean. That's where it was yesterday. Mismo lugar. Spoke to some locals and it comes and goes apparently. I don't know. Hola, Lulu. Me trying to keep it super steady with something. There we go. Do you know how hard it is to keep it steady when zoomed in all the way? Okay, I'm gonna use this as a... Aquí nos iba diciendo esto Andrew. Bueno, ese 12 de abril, durante la noche, sube un nuevo video donde explica que intentó acercarse un poco más a la montaña donde tuvo el avistamiento. Y escuchen muy bien. Dice Andrew que fue interceptado por un automóvil y él sospecha que eran agentes de la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Dice que este coche, estas personas, no le permitieron el paso y le pidieron que regresara. Él argumenta que se trata de un área pública y que otros lugareños estaban pasando en ese momento sin problemas. Aunque no grabó el incidente, lo cual es raro, incluso no que hubiera grabado al momento, pero que hubiera grabado cuando ya estaba regresando y mostrando que habían personas que sí podían pasar, los lugareños, como si solamente fueran con él. Pero dice que si no le creen, va a regresar. Y si encuentra nuevamente este bloqueo, este automóvil que le cruza el paso, pues bueno, va a demostrar que está dirigido hacia él, grabando ahora sí la evidencia. Pero surge una primer pregunta. A mí, en realidad, me surge una tercera o cuarta pregunta. La primera sería, ¿por qué no grabó otra vez desde el mismo punto este video que estamos viendo ahora en pantalla? ¿Por qué no lo grabó desde el mismo punto donde había grabado el primer video? Fíjense que no es el mismo ángulo. Por favor, dense cuenta, parece, pero no es el mismo ángulo. También, una segunda pregunta. ¿Por qué creeríamos su historia de la CIA si esto está ocurriendo en el territorio de Canadá, en Alberta, Canadá? Bueno, vamos a ver este siguiente video. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm going to go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some big environmental issues. Ahí están los subtítulos, para la gente que no entiende inglés. Said I was trespassing. I don't get it. It was awkward, but I'm going back again tomorrow to see if he's not there. But if he is there, I will keep camera. I will film. Okay. Bueno, lo quito porque vamos a pasar a la siguiente evidencia. Ahí está. El 13 de abril, apenas había amanecido, Andrew se aventura nuevamente a visitar esta montaña. Esta vez hace una parada en la carretera y sin decir absolutamente nada, toma una toma del cielo cerca del pico donde vio el gigante. Y aquí capta ahora sí algo extraño. Son dos luces en el cielo que podrían ser aviones militares. No lo sabemos, pero vean ustedes. Aquí está su toma. Fíjense. Ahí están las luces. Probablemente. O podría no ser un avión militar, simplemente aviones. Ok. Un poco más tarde ese mismo día, mientras aún estaba en la carretera, Andrew nos muestra otro video donde ahora sí, definitivamente está capturando cosas extrañas. Cosas extrañas a menos que haya una razón por la cual esto está ocurriendo. 2 helicópteros de gran tamaño, posiblemente de origen militar. No lo sabemos, es una conjetura. Lo que sí podemos notar es que estos helicópteros están transportando algo a la montaña. Vamos a verlo y vayan haciéndose una idea de hacia dónde voy. Miren. So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. Ahí está, clarísimos. What the fuck?
So Lo voy a dejar otra vez. Fíjense muy bien. Hay unos aviones, unos helicópteros militares que por supuesto, que por supuesto están transportando algo al pico de esta montaña. Bueno, otro día más. El 14 de abril, pasada la medianoche, otra vez, Andrew intenta acercarse a este lugar. Va preparado con su cámara y efectivamente, como había contado él al principio de su historia, hay un automóvil negro que lo hace detenerse y le impide el paso, limitándose solo, escuchen muy bien, limitándose solo a pedirle que dé la vuelta. Esto, por supuesto, parece ser un montaje. Vamos a verlo. the guy's here again. Vean, por favor. Yeah, this is. Estén muy atentos. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. So that was fucked up. Quiero que por favor, sean un poco Just turned around. suspicaces con esto. Vamos a regresar la toma. Le voy a quitar el audio. Le voy a quitar el audio. Vamos a regresar a este primer video. Y noten que él no estaba obligado a bajar el teléfono. Sin embargo, lo baja, evitando que podamos ver si se trata de una patrulla, cuál es la placa, cómo se ve la persona, etc. Fíjense. ¿Ven? Bien podría tratarse de unos amigos a los que les pide que por favor le ayuden a grabar un video. Bien podría tratarse de eso. Yo sé que muchos creadores de contenido dijeron y comentaron que bla, 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 que hay un misterio muy grande. Hay un misterio que me parece que era una línea que no se debía cruzar. Vamos a lo siguiente. 16 de abril del año 2022, Andrew sube otro pequeño video donde muestra cómo parece que este vehículo que le había impedido el paso ahora estaba fuera de su casa vigilándolo. Él sale de su casa, graba y el vehículo arranca inmediatamente alejándose a toda velocidad. Esto ya había ocurrido antes con otro creador de contenido. Ya había ocurrido antes. Se llama Team Secure y la persona que hace ese canal, que tiene que ver con el fenómeno no humano, estuvo varias semanas encerrado en casa junto con su esposa, hizo varios videos y el comportamiento de un automóvil, de una persona que te está vigilando afuera de tu casa, es totalmente distinto a lo que aparece en estos videos y además la manera en la que actúa una persona que tiene familia, que tiene miedo incluso de enfrentarse a las personas que están paradas fuera de tu casa, es totalmente distinto. En algún momento vamos a hablar de ese tema. Les puedo adelantar que la persona está bien en ese caso. Ahora, el vehículo se va en este video y bueno, podemos pensar que se trata de un montaje para continuar con la narrativa que tomaba fuerza en sus redes sociales de un gigante. El 6 de mayo del año 2022, Andrew finalmente sube un nuevo video donde comienza a aclarar ciertas cosas. En este video dice lo siguiente: hola chicos, no estoy fallecido, no he desaparecido, solo estoy ocupado en la vida. También se dice que es evidente que en ese video Andrew está incómodo al momento de grabarlo. Pero por supuesto, dense cuenta de algo. Cuando nos narran que Andrew estaba incómodo, que alguien lo estaba obligando, se empieza a crear una historia que no es cierta. Yo no les digo que esta persona está incómoda, solo les digo que parece que había discutido con alguien cercano y en esta conversación así como de, oye,
¿Se te está saliendo de las manos esto? ¿La gente de verdad cree que hay un gigante en esa montaña? Diles la verdad. Es este tipo de incomodidad. No es una incomodidad de alguien a quien estén obligando a grabar. Continúa diciendo en este video, y ahorita lo vamos a ver: estoy aquí para darles una actualización de lo que ha estado pasando. Lamento decepcionarlos, pero todos los videos que publiqué fueron montados, lo cual me parece bastante evidente. Son falsos. Son estrictamente para entretenimiento. Muy bien, Andrew. Grabaste algo que parece a lo lejos un gigante y generaste toda una historia. No tiene nada de malo. Lamento decepcionarlos, pero tenía que darles esta actualización rápida. Vamos a ver el video. Vean directamente la manera en la que se dirige a la cámara. Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos Lo veo apenado. all the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. I'm sorry to disappoint you guys. I just needed to give you a quick update. Hey guys. Ahora, después de que sube este video, donde claramente pues se ve que tuvo un momento, digamos, en el que dijo: chispas, se me está saliendo de control. Recordemos que eso pasa mucho en internet. Una persona decide publicar y hacer un grupo en Facebook donde dice: vamos al área 51 corriendo como Naruto y vamos a rescatar a E.T. Un par de horas después, había más de 100,000 personas que se habían unido a su grupo y llegaron directamente de la NSA a su casa y lo ficharon. Era una broma, pero se salió de control. Hay gente que piensa todavía al día de hoy que los eventos que ocurrieron en este lugar donde vendían piñatas en esta tienda eran reales, que piensan que Charlie, el que tenía la cabeza sumida, era un evento real. Gente que piensa que las experiencias de Carlos Name eran reales, pero no lo son, y no tiene nada de malo decirlo. Vamos a lo siguiente. El 16 de mayo del 2022 hay un giro en la historia, ya que Andrew sube un nuevo video. Este es inquietante. Son apenas unos segundos. El título: Tengo miedo. Y aquí nos dice: es posible que no vuelvas a verme publicar nunca más. Los videos no eran falsos. Si hay un misterio, vamos a verlo. You might not see me post ever again. My videos weren't fake. Ok. El 17 de mayo de 2022, Andrew publica su último video. Nuevamente muestra el pico de la montaña donde anteriormente ha visto al gigante. Esta vez nos muestra algo sumamente extraño. Algo que, si prestamos atención, ya pudimos haber intuido. En el lugar hay una estructura de procedencia desconocida para nosotros, claro, no para aquellos que están construyendo esta antena. Incluso él mismo se pregunta si la estructura sea de origen militar. Vamos a ver este video. What is that? That was not there yesterday. Voy a dejarlo aquí y vamos a continuar. A partir de este momento ocurrió algo terrible. No se volvió a saber de Andrew en redes sociales. Los días pasaban, sus seguidores lo buscaban desesperadamente en todas las redes sociales. No había respuesta. La gente estaba ansiosa de que Andrew contara el desenlace de esta historia increíble, si es que la había. Y no fue hasta 3 meses después, el 1 de julio del año 2022, que el portal
Campbell Rebel Mirror anunció en su obituario el sensible fallecimiento de Andrew Dawson a la edad de 34 años. Escuchen muy bien. No hay un misterio de gigantes. Yo les pregunto, ¿por qué razón? Y recuérdenlo, lo sabemos. En un obituario no se declara la fecha ni la causa de la muerte. Puede agregarle al misterio o puede revelar una realidad humana y terrible. Luego de algunos meses, la viuda de Andrew es quien explica que su deceso no tiene relación alguna con el caso del supuesto gigante, ya que Andrew, en la vida real, fuera de este proceso de entretenimiento montado en redes sociales, Andrew Dawson estaba peleando contra un gigante terrible que se llama depresión. También comentó que salvo por los videos de los autos y el personaje que lo frenó en el camino, los videos son reales. Es decir, que los videos donde lo detienen y le dicen que se vuelva, etc., ella sabía perfectamente que eran videos montados. Los otros videos eran reales. Hoy sabemos, a quien quiera investigar al respecto, que lo que Andrew vio en un principio era parte de la construcción de una antena que estaban literalmente en aquellos días construyendo en esa montaña. Ahí tenemos la imagen. Por eso habían helicópteros, no sé si militares o no, llevando piezas grandes a la cima de esa montaña. ¿De qué forma creen que lo transportarían? ¿Por qué creen que el gigante no caminaba, no se movía? Porque no era un gigante, era una antena. Y Andrew lo sabía. Siendo que el video se volvió viral, continuó con la historia, porque repito, lamentablemente, Andrew sufría de depresión. Y quizá encontró en esa historia, en esa viralidad en las redes sociales, algo de diversión, algo que lo pudiera mantener entretenido, dándole un día más. Se me hace injusto que digamos entonces que los gigantes no existen cuando descubrimos la verdad de esta historia. También se me hace injusto que quienes saben la realidad de la historia de Andrew Dawson decidan callar porque se puede monetizar. Creo que le debemos respeto a la familia de Andrew y dejarlo como un evento entretenido de un gigante y hablar de lo que está realmente ahí. Una persona se fue, otra más, por estos temas. Yo les vengo a hablar de gigantes. Quiero que se den cuenta que no todas las historias son reales. Y a veces, cuando uno escarba, cuando uno investiga, se encuentra con cosas pues muy duras, muy difíciles. A veces estamos tan enamorados de las historias, tanto, que ya aceptamos que es real, y cuando descubrimos que no lo es, nos duele, como si fuera una pérdida humana. Todos estos temas que tienen que ver con gigantes, con duendes, con extraterrestres, con brujería, con magia, con fenómenos paranormales y fenómenos no humanos, me enamoran. Y a veces descubro cosas
que me hacen sentir con el corazón roto. Pero empecé con esto que es un poco fuerte, porque ahora los voy a volver a enamorar. Y vuelvo a repetir, que no sea real el gigante de Andrew Dawson hace que los gigantes no existan o que no los estamos buscando en el lugar adecuado. Todos hemos escuchado una palabra bien interesante: Nephilim. ¿Qué les parece si empezamos hoy por ahí? Vamos a empezar con los Nephilim. Vamos a hablar de gigantes esta noche. Ya nos quitamos una espina. Vamos a lo siguiente. ¿Quiénes son los Nephilim? Son una misteriosa y enigmática figura que aparece en varios textos antiguos. Nosotros conocemos esta figura por la Biblia hebrea. Se hace referencia específicamente o más fuerte de los Nephilim en el libro del Génesis. La palabra Nephilim, aunque algunos dicen que no es así, podríamos decir que se traduce como gigante del hebreo. Su significado exacto, pues todavía es tema de los estudiosos, pero digamos que hasta este momento vamos bien. Ahora, hay que recordar la manera en la que fue escrita la Biblia. Es un compendio de muchas otras historias que las echaron a la licuadora, le agregaron y le quitaron a conveniencia las cosas, pero algunas cosas se mantienen como tal. No es un buen lugar para buscar evidencia. La Biblia no es un buen lugar para buscar evidencia, lo siento. Entiendo que hay creencias religiosas, lo sé, pero cuando estudiamos la Biblia, entendemos que lo que ahí se dice tiene una edición humana. Muchos libros, muchas historias, muchas fechas modificadas para poder construir algo nuevo. Una persona que hable de la Biblia como un dato histórico se equivoca. Puede ser un indicio de un dato y hay que buscar más a fondo. Pero, de la misma manera, se habla de los Nephilim. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vámonos por partes. Se narra que son descendientes de ángeles caídos, que se unieron, como muchas otras de estas entidades, siempre hombres, extraño, ¿verdad?, con mujeres humanas. Todo esto, supuestamente, antes del diluvio universal. De esa unión se produjo una descendencia de seres que eran conocidos como los Nephilim, gigantes. Eran famosos por su estatura y fuerza, por supuesto, como podemos ver en la imagen que está ahora mismo en pantalla. Tienen un tema muy interesante los Nephilim. En algún momento, si quieren, nos adentramos específicamente en esto, porque para empezar, nos está narrando una historia, para el buen entendedor, de seres híbridos entre humanos y algo que venía del cielo. Ángeles caídos. Uy, me suena a otro tipo de historia, ¿saben? Ahora, la Biblia menciona a estos Nephilim y dice lo siguiente: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esto da numerosas interpretaciones, por supuesto, y teorías sobre los Nephilim. Hay gente que los ha estudiado muy a profundidad. Otro de los gigantes más prominentes en la historia es Goliat. Nos los enseñan desde que somos chicos. ¿Recuerden? Con la onda, etc. Un guerrero formidable que desafía a David en un enfrentamiento legendario registrado en textos bíblicos. Este encuentro entre David, un joven pastor, y Goliat, un gigante temido por su imponente estatura y su destreza en la batalla, se convierte en una de las primeras historias de gigantes de la humanidad. Pero ese es un error. Ahora, ¿por qué se le teme a los gigantes?
Si nosotros, por ejemplo, estudiamos a los indios originales americanos, que está mal decirles indios porque no son de la India, son de América, pero estos pueblos originarios, del norte de América, hablaban de razas de gigantes que tenían el cabello blanco o rojizo, con los cuales peleaban por una razón. Estos gigantes, su principal fuente de alimento, la carne humana. Por supuesto, había que defenderse de ellos. Vamos ahora a una historia que empieza con evidencia. Ahora sí, ya no vamos a hablar de lo que dicen que dijo, que alguien escribió y que luego alguien modificó y que luego se tradujo de un idioma al otro y después se volvió a modificar con el tiempo para acomodarse a las ideas contemporáneas. No, vámonos directamente a evidencia física y científica, que no es la más importante, pero cómo le gusta a la gente decir: no hay evidencia de gigantes, no hay evidencia de fantasmas, no hay evidencia de extraterrestres. Y a mí me encanta decir: claro que sí hay, y hay basta. Ok, les voy a contar una historia increíble. Esta tiene poca evidencia, pero es una evidencia sumamente importante. Esta historia me recuerda muchísimo al tema que se está viviendo el día de hoy, que perdió fuerza terriblemente, porque como amante de estos fenómenos no me gusta que pierda fuerza. Lamentablemente perdió su fuerza. El tema quizá más importante de los últimos tiempos, las mal llamadas momias de Nazca. Seres desecados, tridáctilos, extraños, extrañísimos, llenos de fraude a su alrededor, pero que simplemente personas alrededor del mundo con dinero se están quedando con las piezas originales. Lamentable. Les voy a contar otra historia, donde la evidencia existe, fue estudiada, podemos verla, no podemos tocarla, que me encantaría, podríamos estudiarla, pero simplemente los hombres de ciencia deciden taparse los ojos como si esto no hubiese existido. En el sur de Ecuador, por cierto, hoy cenamos comida de Ecuador riquísima. Muchas felicidades, qué rica está su comida. Bueno, en una pequeña población cercana a la frontera con Perú, donde está ocurriendo lo de las momias desecadas, ocurre un suceso increíble. Los habitantes de este lugar dicen que ahí se recuperaron huesos de humanos gigantes, huesos. Muchos de estos huesos, por la época, comienzan a estar en colecciones privadas de todo el mundo. Y se sabe que hay personas aquí en Europa que poseen parte de esos huesos de gigantes encontrados. Ahora, todo esto ocurre en la década de los 60 y específicamente en 1965, el padre Vaca fue asistido por un grupo de 25 personas que exploraron y excavaron el terreno donde yacía el cuerpo de un gigante. Allí encontraron los restos de la cabeza, que no quepa duda, pero es que ese hueso podría ser de otro animal, la cabeza. Luego encontraron parte del tronco y por último partes de las extremidades. Este descubrimiento coincide con lo que les había platicado de que ya habían encontrado previamente en este lugar huesos de gigantes. De hecho, el nombre de este poblado es Changaimina. ¿Qué significa esto? Deriva de dos voces quichuas. Changa, Changaimina, changa se refiere a pierna. ¿Cuál es el hueso más grande del ser humano? El más largo, el del fémur, el de la pierna. Mina, que significa depósito. Changaimina es depósito de fémurs. Eso es lo que era, porque ahí encontraban fémurs de gigantes. Bueno,
Con el tiempo, los fragmentos del gigante que encontraron en Ecuador en los años 60, el que les acabo de narrar, llegó y se exhibe actualmente así. Quiero escuchar a los escépticos. Hoy se exhibe en el Parque Jungfrau de Suiza. Otros huesos de esta colección se exponen en el Museo Particular del Investigador Paranormal, que ya me cayó bien solamente por eso, de origen austriaco, Klaus Dona. Vamos a ver la fotografía que está en el Parque Jungfrau de Suiza. Fíjense. Ahí está. ¿Hay evidencia de gigantes? Pues yo la estoy viendo ahí. Por supuesto, está reconstruido. No todo lo que están viendo es el esqueleto del gigante. Partes están reconstruidas, ¿ok? También hay que tomar en cuenta esto. Cuando vemos los huesos de un dinosaurio, también están reconstruidos. Ahora, la parte importante es que tenemos fémur, es que tenemos cráneo, es que tenemos torso y es que tenemos parte de las extremidades. Yo les dije que los Nephilim no fueron los primeros gigantes, porque la realidad es que los primeros gigantes, como podemos ver aquí la representación de uno, fueron los gigantes sumerios, hasta donde tenemos conocimiento el día de hoy de la ciencia, porque ya está Göbekli Tepe y ya están muchos otros lugares que sabemos que la primera sociedad humana no fue sumeria. Ya lo sabemos. En algún momento espero que así como el software hace su upgrade, se haga upgrade de la historia de la humanidad. Pero bueno, hay que estudiar primero. El primer mito que se atribuye a los sumerios de gigantes aparece en la epopeya de Gilgamesh. También este es bien famoso. Este héroe, Gilgamesh, pues se dice que tenía una altura en codos, que era la manera en la que se medía en ese momento y que se continuó hasta el antiguo Egipto. Pero bueno, hablando en términos que podamos entender, se dice que Gilgamesh medía 5 metros de altura. Por eso aquí en esta representación lo podemos ver que tiene a un león como si fuera un lindo gatito. En esta antigua mitología sumeria, Gilgamesh era una figura legendaria que destaca no solo por su valentía y destreza, sino evidentemente por su estatura imponente que le coloca en el reino de los gigantes. Aquí hay que tener cuidado con algo. Sí, los sumerios, sí, en este momento de la historia, sí se inspiraban en ciertas cosas y se volvía como simbología. ¿Por qué lo representarían y dirían que era gigantesco? Pues por su valentía y destreza. Quizá no era un gigante, quizá era una persona que del tamaño promedio era más alta, pero aquí son supuestos. Yo les voy a contar simplemente lo que se conoce, porque vamos a entrar a otros puntos de otras historias alrededor del mundo y más evidencia, por supuesto. Bueno, según las leyendas sumerias, Gilgamesh era el rey semidivino de Uruk, una de las ciudades más importantes de la antigua Mesopotamia. Descrito como un ser de una gran fortaleza física, estatura colosal, Gilgamesh encarnaba la fuerza y el poder de los gigantes que habitaban la tierra en aquellos tiempos remotos. Fíjense, ahí tenemos una representación. Bueno, ahí está Enlil, un león, le marcan, ¿no? León, para que no vayas a pensar que es un gato. Y ahí podemos ver la estatura promedio de una persona en aquel lado, ¿no? Porque pues según yo eso ya es muy alto, 1.85. Pero bueno. Ahora, no solamente era Gilgamesh, sino que también saltándote el charco, en América, en la cultura, pues se habla de donde yo pertenezco, y no me refiero a Yucatán, se habla de otro tipo de gigantes. Fíjense, según el Códex Ríos, durante la conquista española, digo, qué chistoso, ¿no? Que ahora estamos aquí en España y voy a hablar de Mesoamérica mientras estoy en España y de la conquista española. Bueno, se decía que seres gigantes vivían en Mesoamérica.
Por ejemplo, los que estamos viendo son conocidos como los Kinametsin. Según la mitología azteca, poblaron este mundo durante la era anterior de la lluvia del sol. Aquí podemos ver una representación padrísima, me encanta, de uno de estos gigantes de Kinametsin. Se dice que ellos construyeron la antigua ciudadela de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, y también la gran pirámide de Cholula, que es gigantesca. Un día tenemos que hablar de eso, gigantesca. Bueno, se dice que 10 Kinametsin se mencionan en la antigua mitología azteca. También que cuando los conquistadores españoles llegaron a América, vieron espantados a estos gigantes de carne y hueso. Ojo con esto. Según las leyendas, en los relatos de la invasión española, gigantes vivieron entre los aztecas. Uno de estos era además un héroe, de nombre Tzilacatzin. Tzilacatzin ayudó a luchar en contra de los españoles durante un intento de la toma hostil de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Tzilacatzin logró defender a Tenochtitlán lanzando piedras enormes contra los conquistadores españoles. Su coraje y fuerza se puede ver en el Códice Florentino. Fíjense, aquí está. Tenemos a los conquistadores españoles y del otro lado tenemos al gigante Tzilacatzin aventando piedras gigantescas, obviamente por su enormísimo tamaño. Para el que quiera adentrarse en esta historia del Códice Florentino, es el libro 12, donde ustedes pueden encontrar estas historias. Vamos, ya podemos ver que en todas partes del mundo aparecían estos supuestos gigantes. Voy a empezar contándoles una historia y quisiera que se pusieran un momento en los pies de estas personas. Son dos historias las que hablan acerca de este ser, de esta entidad. Pero yo les voy a contar una de estas historias, luego les voy a contar de qué se trata este gigante y luego ya les contaré la segunda historia. Pero la primera me parece fascinante. Imagínense que estamos en 1673. 1673. Divisamos a un enorme gigante que está en las orillas de este lugar, cerca del mar. Va caminando gigantesco. Nosotros somos unos marineros españoles y lo observamos. Ahí va caminando este ser gigantesco y hay algo que más allá de su altura nos llama la atención, al punto que por nuestras creencias aseguramos que se trata de un demonio, porque este ser, además de gigantesco y humanoide, posee 2 cabezas. Sí, 2 cabezas. Nadie va a creer nuestro relato. Y así como marineros bravos, fieros, nos ponemos de acuerdo y lo capturamos. Logramos capturar este gigante y lo tenemos en cautiverio, vivo, pero con su fuerza descomunal intenta escapar. Y entonces uno de nosotros coge una lanza y la avienta. Y esta lanza le da muerte al gigante, atravesándole el pecho, destruyendo su corazón. Muchos años después, siglos de hecho, en el siglo XIX, los restos momificados de este gigante son enviados a Inglaterra. En 1914, después de pasar de un showman en otro, en estos freak shows, etc., los restos momificados del ahora apodado Captu terminan en Weston Pier en Birnbeck,
Ahí, sus restos se exhiben al público durante al menos 45 años. Y en 1959, Lord Thomas Howard compra los restos secos. Cthulhu continúa asombrando a la gente y de alguna manera, no sabemos cómo, termina en Baltimore en una colección extraña, y a todos los que hayan visto Los Simpson les va a sonar este nombre. Es parte ahora del Bob's Side Show en el Antique Man en Baltimore, propiedad de Robert Herbert y su esposa. ¿De qué les estoy hablando? Bueno, de unos restos momificados de un gigante de 3.66 metros de altura. Lo extraordinario es que esta entidad posee, además de una altura descomunal, 2 cabezas. Y se los muestro a continuación. Ahí está. Este ser momificado, gigantesco, de 2 cabezas, es que me rompe con esto de tener 2 cabezas. Les voy a enseñar una foto de esta imagen. Es una foto de una pintura de cuando se dice de la historia de cuando lo capturan estos marineros, lo que les narré. Vean eso. O sea, un gigante de 3.66 metros, de 2 cabezas. Puf. La segunda historia es la siguiente, que no me gusta tanto. Cthulhu, que es el nombre que se le da a este gigante de 2 cabezas, fue encontrado muerto, lo cual no me hace sentido con esta imagen. Pero bueno, fue encontrado muerto en la playa con una lanza enorme en el pecho. El cuerpo fue momificado por lugareños en Paraguay, no en la Patagonia, que es donde se supone que lo encuentran y lo capturan estos marineros españoles. Bueno, un capitán inglés llamado George Bickle tropieza con sus restos, lo transporta a Inglaterra, de ahí a un museo en Blackpool, donde está en exhibición durante varios años. Luego los restos momificados son transportados a Baltimore, Estados Unidos, y finaliza en la historia que les conté más adelante. Ahora, aquí tenemos una fotografía del cuerpo completo de este ser. Yo les hago una pregunta. Esto que estamos viendo, estas fotografías de este ser de 3.66 metros, 2 cabezas, momificado, etc., ¿no les parece un poquito como inteligencia artificial, como un bulo? ¿Ustedes creen que sea real o que esto es una imagen generada por computadora? La verdad, ni siquiera se ponen de acuerdo en la historia. La verdad, ¿les parece que esto es inteligencia artificial? Díganme qué opinan. ¿Ustedes creen que este gigante de 2 cabezas existe y está por ahí, lo podemos ver? ¿O qué es? ¿Inteligencia artificial? Fíjense en esto. Salud, escépticos. Yo pensé, si se supone que es real, entonces hay un lugar al que podemos asistir y verlo, ¿cierto? Podemos hacerle radiografías y más. Y me puse a investigar. Y descubrí algo que me encantó. Una persona, hace tiempo una señora, con su familia, se hacía exactamente la misma pregunta. Ya estaba retirada, ya no tenía que trabajar, tenía dinero para irse de vacaciones, descubre en dónde está, va a visitar el lugar y lo graba. ¿Fotografías? Sí, hay fotografías. Pero, ¿qué les parece si en lugar de fotografías vamos a apreciar un videíto? Vamos a verlo.
Miren qué bonito. Ahí lo podemos ver completito, como en la fotografía, pero en video. Miren. Ahí está hasta los piecitos. Bueno, piezotes más bien, ¿no? Miren. Ahí está. Está en exhibición. Si tenemos algún o alguna multimillonaria en el chat, les voy a dar un tip. Si ofrecen dinero por él, 1, pueden hacer las pruebas necesarias y 2, pueden comprarlo. Así que, ¡ay, qué padre está! ¡Qué padre! Pero yo les quiero hablar de otra cosa. Otra cosa que todavía me parece más espectacular. La última historia de la noche, algo que les he querido contar desde hace mucho tiempo. Hay un lugar en Egipto, tierra del misterio, por cierto, donde ocurren tantas cosas, donde muchas personas, gente con poder principalmente, ha intentado obtener un beneficio de los secretos de este lugar. Los historiadores podrán tropezarse en decir que no hay ningún misterio en las pirámides de Egipto, que no hay ningún misterio en la energía, en la construcción, en los mitos, en las leyendas, en las mismísimas escaleras, en la sustancia que encontraron dentro de las cámaras. Se pueden tropezar y decir, no hay nada. Crean lo que pusimos aquí en el libro aunque no tenga sentido. Pero sabemos que no es así. Tanto que, por ejemplo, Napoleón estuvo en Egipto y Napoleón durmió dentro de la Esfinge. También hay otras personas de poder que han dormido, vean qué interesante, dentro de la Esfinge o dentro de la pirámide de Keops. Porque se dice que al dormir en ese lugar, la misma energía de la pirámide o de la Esfinge se comunica contigo por medio del plano astral y te enseña cosas, información. Les voy a contar la historia de una persona que, por cierto, tenemos en pantalla. Esta persona es un importante empresario suizo de nombre Gregor Sporri. En abril, otra vez en abril, todo pasa en abril, por eso tenía que ser ahora esta emisión de Gigantes. Este empresario aventurero, millonario, en abril de 1988, yo tenía 5 añitos, menos 4, viaja a Egipto con la intención de explorar su rica historia y cultura. Pero ojo, durante su estancia se dedica a investigar, escuchemos muy bien, el interior de las pirámides en búsqueda de evidencia de energías desconocidas y secretos antiguos. Resulta que estando ahí, llega un momento en que empieza a sentirse decepcionado en su viaje. Está cansado, está pasando el tiempo y no encuentra nada que le parezca increíble. Pero resulta que un camarero del hotel donde está se ofrece a llevar a Sporri en un viaje para que vea algo realmente asombroso. Sporri, cansado y queriendo buscar este misterio, acepta. Previamente, Sporri había hecho algo. Con su dinero, con sus influencias, pues es una de las pocas personas a las cuales se les ha permitido dormir
dentro de las pirámides. Pero no hubo nada mágico. Así que cuando esta persona, el camarero, le dice que él conoce un lugar y a una persona que realmente puede activar el espíritu del misterio en Sporri y que por una cantidad de dinero lo puede llevar, Sporri dice: adelante, llévame, será lo último que haga en este viaje. Así que llegan hasta un pueblo. Este lugar se llama Berghóker. Se escribe Bir y algunas personas piensan que es Birhúker, pero no, es Berghóker. Y ahí en Berghóker, Sporri conoce a una persona, un hombre mayor. Este hombre mayor de nombre Naguib. Es un granjero que desciende de una familia de ladrones de tumbas. A los ladrones de tumbas, por ejemplo, en Perú, se les llama huaqueros. Vamos a volver a cometer el mismo error que cometieron muchas personas, de desestimar la evidencia porque proviene de ladrones de tumbas. Nos hacemos de oídos sordos y de ojos ciegos ante la evidencia que puede estudiar la ciencia porque proviene de una persona que comete actos ilícitos. Yo creo que no. Así que escuchen esto. Este granjero, este señor mayor, Naguib, le cuenta que su familia, durante muchas generaciones, ahí en Egipto, han sido ladrones de tumbas. Por lo cual, Naguib, que no quiso seguir esta tradición familiar, se quedó con grandes tesoros. Son 2 cajas en las cuales se encuentran algunos de los tesoros de las cosas que sus padres robaron. Muchos de estos tesoros, con el tiempo, como Naguib no quería ser ladrón de tumbas, pues se dedicaba entonces a ser granjero. Pero cuando el dinero no era suficiente para alimentar a su familia, abría una de las cajas, cogía algunos de los tesoros que sus padres le habían heredado y, sin más remedio, los vendía. A lo largo de los años, para mantenerse económicamente, ya había incluso vaciado todo lo que contenía una de las cajas y la otra ya se había vaciado bastante. Pero, de entre todos los objetos, entre todos los tesoros que Naguib vendía al mejor postor, había uno que prometió no vender jamás. El más importante. Nunca lo vendería. Y él sabía que este tesoro era tan importante que la gente incluso pagaría solo para verlo, solo para poder tocarlo, para poder estudiarlo. ¿Qué es lo que le mostró Naguib a Sporri? Vámonos de espaldas. Un dedo. Naguib le muestra a Sporri un objeto que venía envuelto en trapos. Era un dedo momificado de dimensiones colosales. Es el dedo que estamos viendo en la fotografía en este momento. Este dedo tenía 33.8 centímetros de largo, 6 centímetros de diámetro. ¿Cuánto es eso? Para que lo podamos entender. Es extraordinario el tamaño. Una persona que tuviera un dedo de este tamaño tendría que medir entre 5 y 6 metros de altura. Miren, aquí
tenemos una representación de las medidas sobre la fotografía original. ¿Qué es lo que hizo Sporri? Pagó para poder ver, fotografiar, tocar este objeto. Colocó un billete que, como pueden ver, mide, me parece, sí, 15.4 centímetros el billete, y coloca el dedo para que podamos notar que mide 33.8 centímetros doblado, no estirado. Yo les propongo que ustedes coloquen su dedo frente a la pantalla y se fijen que sí es un dedo humano. ¿Cuánto mide su dedo así dobladito, de la punta a la base? ¿10 centímetros? Aquí estamos hablando de un dedo que mide 33.8 centímetros, pero mide más si lo estiran. Ahora, Naguib se dio cuenta de que este multimillonario, este empresario Sporri, cuando observa por primera vez este dedo gigantesco y lo tiene ante sus ojos, pone una cara de escepticismo. Porque claro, siendo que es un dedo supuestamente de un gigante egipcio y que además pues ya está bien fosilizado, ya está seco, ya no huele, ya no podemos notar ciertas cosas como la carne. Podría tratarse, por supuesto, de un fraude. Y entonces, Naguib decide mostrarle algo que guardaba en esas cajas. Se trata de una serie de documentos antiguos y una radiografía del dedo. Fíjense muy bien, porque hizo un acercamiento, porque además así como de ¿what? Esta foto le salió fuera de foco al señor, pero bueno. Lo que estamos viendo ahí es una radiografía del dedo, del gigantesco dedo de 33.8 centímetros doblado, una fotografía del dedo al momento de haberle hecho la radiografía, y no solamente eso. Los documentos que se ven ahí, que están firmados en palabras de Sporri, porque los leyó perfectamente, eran lo siguiente. Era un certificado de autenticidad. ¿Qué era de lo que hablaba este certificado? Que el objeto de la fotografía, de la radiografía, era en efecto un dedo humano gigante, no con gigantismo. No era el dedo de una persona que hubiese estado enferma en algún momento de su vida y que las proporciones del dedo crecieron. Hay una enfermedad en la que los dedos crecen de manera anormal. Cuando crecen por esta enfermedad de manera anormal, crecen deformes. Este dedo no estaba deforme, sí era un dedo humano, sí era un dedo de un gigante, sí contenía hueso, tendones, músculos, piel, uña, y podían certificar que era un dedo real. Ahora, le pregunta entonces Sporri, después de haber leído esto, ¿cuál es la historia del dedo? A pesar de tener las pruebas y las evidencias de que es un dedo real, no recordaba Naguib lo que le habían contado sus padres, y de todos modos no sabía si sus padres le habían dicho la verdad al respecto de dónde consiguieron este dedo. La ubicación exacta del hallazgo no la recordaba, por lo cual no se sabe. Naguib hizo mención de que había unas tumbas vacías que se encontraban bajo las pirámides y, según él, recordaba que sus padres le habían dicho que de ahí habían obtenido este dedo gigante. Sporri toma varias fotografías de este dedo
Por si se preguntaban el tamaño del dedo, miren esto. Además, la playerita de Sporry, yo creo que no se imaginaba lo que iba a ver. ¿Les parece que una persona con una enfermedad pueda tener un dedo de ese tamaño? Miren qué bonita foto. Miren qué bonita foto. Ahora, este dedo gigante le permite a esta persona, Naguib, tomarle fotografías a la evidencia, etcétera, mas no se lo vende, porque él se lo había prometido a él mismo. Era el tesoro más grande que tenía Naguib y decidió no vendérselo al señor Sporry. El señor Sporry se fue pensando en este dedo, en todo lo que había vivido en Egipto, y regresó a Suiza. Cuando estuvo en Suiza, guardó las cosas, comenzó su vida, su día a día, empresario, habían terminado sus vacaciones, tenía una historia asombrosa que contar, y dijo, yo creo que con una fuerte cantidad de dinero, Naguib me vende porque me vende el dedo. Así que voy a viajar nuevamente a Egipto y le voy a comprar el dedo a Naguib. Pero primero tengo negocios que atender. Así que pasaron 10 años hasta que Sporry regresó a Egipto y ya no pudo localizar a Naguib. Ya no pudo localizar a la persona que lo llevó al pueblo. Ya no pudo localizar a Naguib. Y además se dio cuenta de lo evidente. Seguramente Naguib ya había fallecido. Era una persona mayor. Y posiblemente este dedo gigantesco que estamos viendo en pantalla lo haya comprado otra persona. O peor aún, esté enterrado en algún lugar con el cuerpo de Naguib. Como sea, se sabe que 20 años después, no 10, 20 años después, en 1988 es cuando quiso regresar, en el 2009 fue cuando quiso regresar. La historia ocurre en 1988, 87, etcétera, y ya cuando quiso regresar, pues para el 2009, pues ya no se pudo más. Ahora, siendo que no se tiene el dedo físicamente, pues de ahí se tomaron los científicos para decir, sí, bueno, la radiografía, sí, bueno, la fotografía, sí, bueno, los análisis que hicieron en otros lugares, pero si yo no tengo el dedito aquí, pues para mí simplemente no existe. Yo les voy a preguntar algo. Esta me parece que es una evidencia increíble de un gigante. Pero ahora vamos a pensar en algo. Se supone que este dedo de este gigante lo obtuvo Naguib debajo de las pirámides de Egipto. ¿Los egipcios alguna vez hablaron de gigantes? No, pero hablaban de dioses. Estos dioses se mezclaban con ellos para hacer una casta divina. Estos dioses tomaban cuerpos físicos y convivían con ellos. Estos dioses tenían cabezas alargadas y una altura de entre 5 y 6 metros. Qué curioso, ¿no? Egipto, pirámides que no sabemos cómo se construyeron, seres que llegaron del cielo,
Nos enseñaron matemáticas, nos enseñaron escritura, nos enseñaron cosas y nos obligaron a construir monumentos y sitios que hasta el día de hoy no comprendemos cuál es su función. Seres que, como pueden ver, medían hasta 3 veces lo que un ser humano. Seres que a veces se comportaban de una manera peligrosa cuando no hacíamos aquello que ellos querían, y que con el tiempo llamamos dioses. Gigantes que llegaron en la antigüedad, sabios, y que solamente algunos hombres y mujeres les hicieron frente. Gigantes, o quizá seres provenientes de otra realidad, que aprovecharon su tamaño, su fuerza y su conocimiento para doblegar a la humanidad. Y hoy en día son leyendas, mitos, porque hay mucha gente que quiere hacerse ciega ante la evidencia, que sí es poca, pero existe. Y yo termino con una pregunta. Si esto ocurrió en el pasado, ¿qué vamos a hacer si ocurre en el futuro?